¿Cómo alcanzar el éxito en un mundo disperso? Esa es la propuesta del día de hoy, de este capítulo y del libro que vamos a compartir. Me da mucho gusto, como siempre, saludarte. Soy Rodrigo López. Este es tu espacio, Sapere Aude, Atrévete a Pensar. Y justamente la intención y la propuesta de este profesor norteamericano, Cal Newport, es el planteamiento que hace, ¿sí? Tú vas a escuchar a lo largo de este capítulo 4 propuestas que él nos hace en su libro. Enfócate, que es un bestseller. Es un libro publicado hace algunos años, ya no tantos, pero que se convirtió justamente en un éxito de ventas por la propuesta tan, pues un poco, incluso lo puedo decir la palabra porque creo que sí es, revolucionaria, en cuanto a las ideas que él tiene, que se contraponen a mucho de lo que conocemos hoy en día en cuanto a este mundo, pues este mundo de conectividad y de interacciones, sobre todo en cuanto al aspecto digital. Entonces, quédate con nosotros a ver qué te parecen estas 4 propuestas, y sobre esto justamente vamos a estar construyendo este episodio, ¿no? Pero creo que desde el título, si estás de acuerdo, es provocador, porque precisamente el desafío, y esto es lo que nos dice el autor, es que tengamos la capacidad, fíjense muy bien, lo cito textual, digo, como sabes, la idea va a ser la misma en otros capítulos, tomo algunas ideas y sobre eso las vamos desarrollando. Así lo menciona el autor, y me parece que esta es la piedra angular de todo el libro. Tener claridad sobre lo importante equivale a tener claridad sobre lo que no es importante. Fíjate qué poderoso es esto, ¿no? Ahora, el reto es, bueno, ¿cómo fijo lo que es importante? ¿O cómo lo determino? Bueno, esto es un concepto de estrategia, porque lo que tendríamos que definir muy bien es cuál es el resultado al que quieres llegar. Porque sobre ese resultado, entonces tú vas a estar identificando qué actividades te acercan al resultado y qué actividades te alejan. Sí. Y esa es justamente la premisa, ¿no? El autor habla mucho, y lo menciono aquí, del trabajo superficial. ¿Cuál es ese trabajo superficial? Son tareas no exigentes desde el punto de vista cognitivo, que son fáciles de replicar. Es decir, son tareas de modo repetitivo, ¿sí? No es que sean negativas, digo, al final hay que hacerlas, pero son tareas que tal vez de manera eventual podrían delegarse, o podrías asignar un tiempo muy específico de tu día en cuanto a la jornada, precisamente para estarlas llevando a cabo. Entonces, ese es el trabajo superficial. A diferencia, fíjate muy bien, del trabajo a fondo. El trabajo a fondo, lo dice el autor, no es un tema motivacional. No se trata, como yo lo menciono, que a mí no me gusta, decirle a alguien échale ganas, porque creo que eso no basta. Tiene que haber un fundamento mucho más completo para que la persona en verdad logre un cambio, o sea, provoque en la persona un cambio que permanezca en el tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué es el trabajo a fondo? Cito al autor de manera textual. Es una aptitud relacionada con la concentración y el enfoque, eliminando distractores justamente para alinear nuestra atención al resultado que queremos alcanzar. ¿Y cuál es la fórmula? Escucha muy bien, de este trabajo de alta calidad o de este trabajo a fondo. Es el tiempo invertido por la intensidad de la concentración. Y esto es interesante, ¿por qué? Porque justamente el tiempo invertido es lo que nosotros estamos determinando dentro de la jornada. No sé, te pongo un ejemplo muy sencillo. Si tu jornada de trabajo es de 8 horas, lo recomendable, que es una cuestión de administración del tiempo, es que tú vayas fijando día a día cuánto tiempo vas a asignar para las actividades. Yo sé, y lo sabes seguramente también tú, que pues eventualmente podrá haber algún contratiempo, que sabemos que los hay, o tal vez te pueden delegar alguna urgencia de último momento, o tal vez algo que no estaba previsto de repente surgió. O sea, esto es casi inevitable. Pero también tú podrías, escucha bien, si sabes que es algo que sucede mucho en tu negocio, en tu escuela, en tu sector, podrías tal vez incluso dejar un tiempo asignado para imprevistos. Digo, piénsalo, pero eso es importante también. ¿Sí? Si tú sabes que hay tareas que son hasta cierto punto repetitivas o habituales, puedes ir distribuyendo también los horarios del tiempo dentro de tu espacio de trabajo, tu día laboral, para que también tú vayas determinando. Es un trabajo que me exige alta concentración, es un trabajo muy demandante, muy exigente. Posiblemente, si te funcione más, sea de las primeras actividades que acometas durante el día. Es un ejemplo, ¿sí? Y entonces ya puedes estar lo demás del tiempo distribuyéndolo para actividades que tal vez sean pues relativamente más superficiales, de trabajo con colegas, incluso tal vez reuniones de trabajo, que más adelante voy a platicar sobre eso. Pero ¿qué porcentaje de tu día haces ejercicio de reflexión? ¿Qué porcentaje de tu día se va, por ejemplo, en reuniones, en juntas de trabajo? Otra reflexión que puedes hacer, ¿qué porcentaje de tu día se va tal vez en imprevistos, en bomberazos, como le llamamos, ¿no? en urgencias? Entonces creo que sobre eso podríamos también estar determinando cuál es ese trabajo de calidad. ¿Por qué? Hay un concepto que menciona el autor, escucha muy bien, que se llama el residuo
de atención. ¿Y qué significa este concepto del residuo de atención? ¿Qué pasa cuando estás atendiendo diferentes tareas de manera casi simultánea? Tú puedes pensar que eres más productivo o más productiva, pero no necesariamente sea así. ¿Por qué? Porque si tú, te pongo un ejemplo, estás atendiendo ahorita una presentación, pero tú antes de entrar a la reunión leíste tu bandeja de correos así de forma casi inconsciente y te diste cuenta que tenías 2, 3 correos importantes que atender, yo casi te puedo asegurar que durante la presentación te vas a acordar de esos correos. O tú dime si me equivoco. Entonces, esa es una energía residual que hace que pierdas enfoque, porque si estás en la presentación no vas a poder atender nada de esos correos. Y es un ejemplo muy básico, así tal vez tú puedas encontrar otros. Entonces, una propuesta, y ahorita solamente es una idea que nos deja el autor, ¿por qué no eliminar tal vez las notificaciones de tu teléfono? Para que no te distraigan. Digo, no son cosas que no vas a atender, sí las vas a atender, pero tal vez no en ese momento. O sea, ¿qué ganas haciéndolo en ese momento? Entonces, muchos de los conceptos que trabaja el autor, y es algo que yo utilizo mucho, es el concepto de la energía. Si al final tenemos que enfocar la energía, tú sabes que la energía es limitada. Tenemos una cantidad de energía, yo creo que cada día se recarga la pila de alguna forma, puede ser con el sueño, con el descanso. Entonces, ¿cómo utilizas la energía? Tú hazlo consciente. O sea, si vieras la imagen de una pila, ¿sí? ¿Cómo está la energía? Creo que es una buena analogía, porque entonces tenemos que determinar de qué manera estamos aprovechando mucho mejor esa capacidad que cada día tenemos de estar utilizándola de una manera mucho más enfocada. Me gusta mucho esta propuesta de la cuestión del residuo de la atención. Y aquí hay un concepto también, tiene mucho que ver con estas culturas corporativas organizacionales, ¿no? Donde muchas veces se espera que si recibes un correo, antes de los 5 minutos ya esté contestado, ¿no? O si envías un mensaje de WhatsApp o tú lo recibes, la persona, en este caso remitente, pues espera que tú lo contestes antes de 1 o 2 minutos. Digo, piénsalo. Pero así son muchas veces estas culturas corporativas actuales. Y eso lo podemos ver en gobierno, lo podemos ver en la empresa, lo podemos ver en el colegio, en la organización de la sociedad civil. O sea, ¿de qué manera estamos justamente enfocando cuáles son las prioridades? Y no porque dejes de responder, sino otra vez porque vayas fijando un criterio. Tal vez tú digas, oye, soy una persona que, no sé, recibo 50 o más correos. Bueno, organízate y dedica un porcentaje, una duración, para solamente responder correos. Pero solamente enfócate a eso, ¿sí? Y no lo hagas todo el día. Por poner un ejemplo, igual con los mensajes de WhatsApp, ¿no? Digo, ya saben que si algo urge, me pueden llamar. Pero si es por mensaje, es que en este caso, o en ese caso, sí, la prioridad no es tan alta. Entonces tú piénsalo. Creo que muchas veces tiene que ver con estas culturas organizacionales que, y esto es lo más interesante, a veces consciente, pero también en ocasiones de manera inconsciente, estamos provocando con nuestro lenguaje, con nuestras conductas y con nuestras actitudes. Entonces tú pregúntate, ¿yo qué tan productivo soy o qué tan productiva soy? ¿Y qué puedo hacer diferente para alcanzar un resultado que sea mucho más satisfactorio? Ahora, ¿cuáles son las propuestas? El autor las llama reglas y son 4. Fíjate muy bien, ¿cuáles son estas 4 reglas que nos propone el autor, no? Vámonos con la primera. Trabajar profundamente. Un poquito alineado a lo que habíamos mencionado hace unos momentos, ¿no? En cuanto al tema de los distractores y justamente estas desviaciones en la atención que tenemos, ¿no? Entonces, el autor nos dice esto, fíjate muy bien porque lo voy a citar textual. ¿Dónde trabajar y cuánto tiempo? ¿Cómo hacerlo una vez que empezamos? ¿Cuánto tiempo y cómo disfrutamos del descanso? Fíjate qué interesante. ¿Y qué ritual de cierre hacemos? Esto es interesante y él habla del ritual de cierre porque el autor lo dice, incluso tal vez él lo menciona, evidentemente demasiado estricto. Él dice que él no trabaja nunca después de las 5:30. Yo no puedo hacerlo y tal vez tú tampoco. Pero al final del día, lo que sí podemos hacer es fijar estos tiempos, o sea, así que estos espacios, ¿no? O sea, tal vez, digo, yo tengo que seguir trabajando después de las 5:30, pero tal vez cierto periodo de tiempo o cómo lo hago, como dice aquí, ¿no? En dónde lo haces, o sea, tienes un espacio donde tal vez puedas fijar un espacio físico, me refiero, para ocuparte. Habla del ritual de cierre. El ritual de cierre es que cuando termines una jornada, ¿sí? Tú por escrito pongas, a ver, concluí con esto y me falta esto. ¿Por qué? Porque dice que así haces un cierre que es muy simbólico. Porque entonces tú le estás dictando a tu cerebro, a la mente, que ya completaste y qué te hace falta.
Y sobre eso que te falte, digo, lo que sea que hay que hacer, es sobre lo que tú comienzas al día siguiente. Es un simbolismo, pero se me hace interesante porque muchas veces yo me puedo ir a la cama en la noche todavía pensando lo que tengo que hacer. No sé si a ti te suceda también. O sea, aquí la propuesta es que trabajemos profundamente, pero también, y esto lo comprueba el autor, y hay estudios que lo mencionan, un trabajo profundo generalmente no dura más de 4 horas. 4 horas en un día. Entonces, ¿de qué forma estamos aprovechando ese tiempo, ¿no? Como te mencionaba al comienzo, puede ser que lo hagas solamente al comienzo del día, tal vez a media mañana. Hay gente que tal vez un poco en la tarde, pero también creo que tendría mucho que ver con el autoconocimiento que cada quien tenga de cuándo es su momento más productivo del día. La segunda regla, escucha muy bien, dice que hay que abrir las puertas al aburrimiento. A ver qué te parece esto. Dice, hazlo consciente, programa descansos y hazlo en formato de bloques, es decir, en ciertos horarios, y hazlo con mucha intensidad. Entonces, ¿qué significa esto? Y es algo interesante, que dice, bueno, puedo trabajar tal vez 2 horas, no sé, empiezo mi jornada a las 8, trabajo a las 10, ahí tengo un bloque de 2 horas, tal vez después me asigno un espacio de 15 a 20 minutos, media hora, donde fíjate muy bien, puedas darte la posibilidad de hacer otra actividad. Tal vez hacer una lectura, tal vez hacer una pequeña caminata, tal vez levantarte si es que vas a almorzar algo, tal vez ir a tomar un café a la máquina de la oficina, si eso quieres platicar con alguien en otro momento. Es decir, que te des tal vez ese espacio de bloque y seguramente después regreses a la actividad. Entonces, la intención aquí es justamente que distribuyas tu jornada, y aquí la propuesta que yo te haría es algo que yo utilizo de manera muy habitual en la capacitación de administración del tiempo, es que llenes una agenda diaria. La puedes poner, por ejemplo, si te levantas a las 6 de la mañana a esa hora, y puedes acabar a la hora que te duermas, 9, 10, 11, no lo sé, pero justamente que vayas acomodando y que vayas distribuyendo tus actividades, y sobre todo que lo hagas de manera consciente. Y la propuesta de esa hoja es que la tengas en un lugar visible, para que tú vayas también observando y te vayas premiando tal vez con algún pequeño obsequio, si es que te gusta algo, un reconocimiento, o sea, que sean pequeñas victorias privadas. Porque entonces sobre eso tú vas a empezar a generar el hábito de estar acomodando por bloques tu día. Y así lo dice el autor. Es decir, es válido también que en algún momento puedas encontrar un espacio de ocio, que digas, oye, tengo aquí este espacio, ¿no? Pero no sé qué hacer, pero tengo ya un espacio asignado. O tal vez es el espacio que tengas para abrir tu correo o para contestar WhatsApp, o tal vez para hacer esa llamada que has dejado pendiente desde hace varias semanas. O sea, tú piénsalo, porque generalmente somos expertos en procrastinar. Esa palabra que a mí me cuesta mucho pronunciar, ¿no? Pero vamos postergando actividades. Tercera regla, acuérdate que son 4. Aléjate de las redes sociales. Híjole, aléjate de las redes sociales. Digo, no te salgas de Spotify ni de YouTube, por supuesto, pero aquí la clave es definir prioridades. Y en realidad de eso se trata la regla, ¿sí? Que tú vayas definiendo esas prioridades. Y aquí la idea, fíjate muy bien, ya que tú definas la meta o el propósito, que hagas una lista con 2 o 3 actividades que te permitan alcanzar justamente esa prioridad. Y aquí la idea, digamos lo que propone el autor, es que tú examines esas redes sociales que utilizas o esas herramientas web. Y él dice, fíjate muy bien, que te hagas 2 preguntas. Él te pone una propuesta, el autor, que es un reto de 30 días. A ver quién de ustedes se anima a hacerlo. 30 días sin Facebook, sin Twitter, sin Instagram, sin TikTok. Digo, obviamente elige la que tú utilices, ¿no? Pero es una prueba de no usarla 30 días. Y después de que terminen 30 días, haz estas 2 preguntas. La primera, fíjate muy bien, ¿habrían sido mejores los últimos 30 días si hubiera utilizado la red social? Habrían sido mejores. Y la segunda, ¿le importó a la gente que yo no utilizara la red? ¿Alguien te preguntó por qué no estuviste esos 30 días? Y el autor dice que si la respuesta es no a las 2 preguntas, dejes definitivamente la red social. Es un buen reto, ¿eh? Esa es la regla número 3. Aléjate de las redes sociales. Y la cuarta, termino con esto, la cuarta regla es eliminar lo superficial. Ya hemos platicado, y lo cito textual, planificar el día, eliminar lo superficial, irlo retirando gradualmente, terminar de trabajar a una hora que tú determines con ese hábito y con esta voluntad, no responder inmediatamente, por ejemplo, los correos, los WhatsApp, los mensajes instantáneos. Es decir, aquí la propuesta y la intención es que vayamos cuestionando lo que hacemos. Creo que tiene mucho que ver con estas creencias que hemos platicado en otros capítulos. No es porque estén mal tus creencias,
pero eventualmente, ¿podrías tú ser mucho más productiva o mucho más productivo si te enfocaras? Esa es la intención y esa es la propuesta. Como siempre, la invitación es a que leas el texto. Yo te puedo decir a título personal que este texto a mí se me hace fantástico y sobre todo me hizo replantearme muchas de las actividades que yo hago de manera habitual. Como sabes, soy tu amigo Rodrigo López, este es tu espacio Sapere Aude, y la intención es atrevernos a aprender, atrevernos a pensar, sobre todo para, en este caso, alcanzar resultados que puedan ser mucho más satisfactorios. Nos vemos en el próximo capítulo.